amigos? ¿Cómo están? Esto es Zona de Contagio y estamos aquí nuevamente con la pequeña ausencia, no, la enorme ausencia de nuestro querido Mauricio Montiel, que va a estar ausente durante un tiempo, pero aquí estamos igual con el mismo entusiasmo y con la misma prontitud y presteza de siempre. Como siempre, estoy aquí con mis queridísimos Mariana H., que es Hola, feliz. con su pared de post-its, que este show no sería nada sin esos post-its. Y nuestro gran Alejandro Borrego, gran productor, gran amenizador y entrevistador y una de las mentes brillantes que tenemos aquí permanentemente y con la cual les contamos. Y pues nada, pues hoy estamos en medio de una semana, ¿qué puedo decir? Turbulenta. Estamos en guerra en Europa otra vez. Lo que está sucediendo en Ucrania es absolutamente devastador. Es una tragedia. Lo que sucedió el domingo pasado, ¿domingo? El sábado. El sábado en el estadio de Querétaro es otra tragedia de dimensiones terribles. O sea como si nos hiciera falta más para hundirnos en la miseria existencial. Bueno, pero ni modo. Hay que seguir, la vida continúa y pues afortunadamente el arte está aquí para hacer de nuestras tragedias algo un poco más disfrutable, para llevarnos a otro plano, para hacer que la vida sea soportable. Y bueno, hoy tenemos un invitado excepcional, uno de estos grandes mexicanos que tenemos en el extranjero, que yo no siento que se les dé el mérito que merecen, que es el gran Julián Zugazagoitia, a quien quiero presentar ahora mismo, y que tengo que decir antes que nada que tengo ya una larga historia con él, larguísima. Fuimos compañeros de la prepa. Tengo que reconocer que le copié más de una vez la tarea de matemáticas, muchas veces. Es decir, segundo de prepa quizá para mí hubiera sido una nube borrosa y fracasada de no haber sido por mi gran Julián, que aquí está con nosotros ahora, uniéndose desde la ciudad de Kansas City en el estado de Missouri. Julián, qué gustazo. Gracias. No, gracias por invitarme, estoy genial. Y yo quisiera decir públicamente que agradezco a Neif este invitado porque leyendo acerca de ti y de todo lo que has hecho, realmente es un honor tenerte aquí en este programa. Y sí, lo acaba de decir Neif, un mexicano triunfando en varias partes del mundo, pero que se llama Julián Zugazagoitia, que no es un apellido muy mexa, ¿no? O sea, no es Pérez, no es Hernández como yo. Entonces, si me lo permiten, compañeros, me gustaría también nada más que nos diera un preámbulo de cómo fue que llegó a México y bajo qué circunstancias. Bueno, yo nací en México DF, sí. y claro, mi familia sí, soy de cierta manera el resultado de la inmigración tanto española por una parte y la judía alemana por otra parte, que gracias a Miguel Alemán, a Cárdenas, ¿no? Cárdenas abre las puertas durante la Segunda Guerra Mundial para que los refugiados tanto de España como del nazismo lleguen a México. Entonces, por una parte, mi papá es el hijo de Julián Zugazagoitia, que fue mi abuelo, un intelectual y también una persona que se sublevó contra el franquismo, con la tragedia de que lo asesinara después Franco. Y eso hace que la parte de Zugazagoitia de mi familia llega a México en los años 40 y ya se instalan en la capital. Y por otra parte, mi mamá, que es Susana Alexander, que es actriz y también nacida en México, pero sus papás, mis abuelos, mi abuela y mi abuelo, tuvieron que dejar, evidentemente, en 33 Alemania nazi. Primero pasaron por París. De dos familias que se cruzan en el exilio y que hacen de México también una nueva vida, ¿no? Excelente historia. Oye, y al respecto a tu abuelo, deberemos volver un momento por lo menos después, porque hay un detalle fabuloso que habla acerca de las
de los cruces exactamente de la vida y de lo sospechado. Pero bueno, volveremos a eso un poco más tarde. No, ¿sabes qué? Lo que es impresionante y lo que evidentemente los momentos que estamos viviendo ahorita en que vemos en Ucrania gente salir corriendo, todas las guerras han sido esos momentos también que reorganizan, deshacen y reorganizan el mundo. Entonces, y yo no puedo imaginar lo que ha de haber sido para mis dos respectivos abuelos y abuelas, tener que dejar los países de manera así para salvar sus vidas y todo. Pero lo que sí sé, por haber estado muy cerca de mi abuela materna, es el gran orgullo de México, de que México los acogiera, de cómo México se volvió pues, esencial. Y digo, las grandes conversaciones siempre con mi abuela eran, porque me fui a estudiar de joven a Francia, era generalmente, oye, pues ya tienes que regresarte, o sea, no te vayas a ir. Entonces, el hecho de estar como mexicano hoy fuera de México, te digo, sí es algo difícil, porque pues en ese sentido, era como una gran noción de estar en México, de dar al país. Pero con mi abuela, las conversaciones generalmente evolucionaban cuáles eran los mejores momentos, sus grandes recuerdos. Y entonces empezaba ella a hablarme de sus momentos de actriz en París, de mi abuelo. Y entonces generalmente acabábamos, bueno, pues si eran tan bonitos esos momentos, ¿por qué no me voy de regreso a París a seguir estudiando? Porque estudié toda la carrera allá después de haber coincidido con él en el Liceo Franco-Mexicano, donde pasamos muy buenos momentos. Pero sí, eso es lo que cuando ves la disyuntura y cuando hay tanto tensión acerca de qué es un inmigrante o qué es un refugiado, pues lo que yo he vivido y lo que hemos visto es cómo justamente van atrayendo tantas cosas tan positivas y siempre hay pues enriquecimiento de todas las naciones con este tipo de movimientos. Claro, totalmente de acuerdo. Exacto. Y yo ahí quería preguntarte, porque, digo, te has movido, pues, básicamente toda tu vida te has estado moviendo, ¿no? Pero lo curioso de todo esto, y que hace rato lo platicaba con Naif, es naces y vives toda tu infancia, adolescencia en México, en la Ciudad de México, la ciudad más grande del mundo. Después te vas a estudiar a París, ¿no? A la Ciudad Luz. De ahí te vas a Nueva York a manejar el Museo del Barrio, bueno, a empezar a hacer carrera. Y después te vas a Kansas City. Entonces, you are back in Kansas, ¿no? Como Dorothy. Un camino muy... Exacto. Exacto. Digo, ahorita Kansas. lo vas a explicar y yo ya después de leer e investigar un poquito sobre Nelson Atkins, dices, no, pues es que con toda razón me voy a Kansas City, ¿no? Pero ¿cómo es esa transición de ir de 3 de las grandes ciudades del mundo a Kansas City, ¿no? Y Missouri. fíjate, es interesante. Cuando éramos chicos, mi hermana y yo, y que mi mamá fue invitada por el British Council a aprender a ser directora de teatro. Ella había sido ya actriz de televisión y de teatro, pero ella quería aprender a dirigir. Y entonces mi hermana Tatiana, que es bailarina, y yo nos fuimos con mi mamá cuando tendríamos yo 11 años a lo mejor y Tatiana 8 o 9, a vivir a Cardiff, en Gales, en Inglaterra, bueno, en el país de Gales. Y eso fue una experiencia maravillosa, porque me recuerdo, por ejemplo, aterrizar en Londres y ver pues el orden de las casitas y todo. Entonces, esa experiencia a los 12 años, me acuerdo también de viajar en Europa en esas épocas, ir a Bath, a la ciudad maravillosa de baños romanos, entonces, y descubrir la historia que habíamos aprendido un poco en la escuela, pero que de repente dices, esto es lo que significa. Entonces, para mí, esa primera experiencia fuera de México me hizo ser más mexicano, para regresar a México también, o sea, el entender qué es las otras cosas, me hizo ser más mexicano, pero también me hizo estar fascinado por Europa, que hizo que, en efecto, cuando pude ir a hacer mis estudios, me fui a París. Y en efecto, París me pareció una ciudad muy chiquita, o sea, bueno, una ciudad en la que no me pierdo. A lo mejor es la única ciudad en la que no me pierdo, incluso aquí en Kansas City, que todavía más chiquita,
puso el GPS, que afortunadamente ya salió para salvarme. Pero París se me dio, no sé cómo, pero mágicamente como un espacio muy organizado a través de muchos monumentos muy reconocibles, y es un espacio en el que me sentí completamente bien, ¿no? Y luego profesionalmente también me ayudó a desarrollarme mucho. Vivir en Nueva York fue un gran momento, y en particular reconectar también con Neif en Nueva York. Y Nueva York surgió porque yo había estado trabajando con la Fundación Getty, basado en París, haciendo muchos proyectos de conservación cultural. Y cuando en 1997 se abrió el Guggenheim de Bilbao, recuerdo platicar con mi papá de la ciudad de Bilbao, que es la ciudad originaria de los Ugasagoit. Y por otra parte, ver un edificio de Frank Gehry que había transformado todo y que era un museo. Ir a los pocos meses de que se abrió y estar tan fascinado y encantado que al tiempo de repente sentí como una necesidad de trabajar más sobre el arte contemporáneo, sobre lo que esa proposición de arquitectura, urbanismo, transformar una ciudad con arte significaba. E hizo que cuando estuve en las inauguraciones del Getty Center, también en 97, posteriormente a la apertura del Guggenheim, empecé un diálogo con los directores del Guggenheim por la emoción que me había dado eso. Y entonces, después de muchas conversaciones, un par de años o un año de conversaciones, me invitaron a trabajar en el Guggenheim, pero de Nueva York, que yo no le veía dificultad. O sea, cuando pensé que quería estar en el de Bilbao, pero el resultado de estar en el centro neurálgico que es Nueva York fue una invitación maravillosa y que puso muchas cosas en movimiento. Entonces, eso fue para mí también una decisión. Y Nueva York siempre había sido una ciudad que me había atraído. Había estado yo a los 14 años allí, un primer viaje para visitar Nueva York, descubrí todos los museos. Entonces, siempre había sido un sueño. Y fue maravilloso trabajar en el Guggenheim y después, subsecuentemente, en el Museo del Barrio, porque pues eso ya abrió pues sí, me puso en una trayectoria muy importante que me hace estar hoy en Kansas City. Oye, pero bueno, el paso de Guggenheim al Museo del Barrio, ahí yo lo he interpretado en todos los años que estuvimos aquí, como el Museo del Barrio de repente pasó de ser eso, un museo del barrio, museo pues muy de popular, con artistas pues muy poco conocidos, más bien conocidos en ciertos círculos muy específicos, muy marginales, hemos de decir. Pero de repente da este salto cualitativo y cuantitativo cuando el show de Frida, que yo lo responsabilizo y lo culpabilizo de haber creado la fridomanía a ese show single-handedly. Ellos solitos convirtieron a Frida en un proyecto de exportación, un producto de consumo y una serie de cosas que, bueno, que ahora vivimos y padecemos. Y por otro lado también disfrutamos que pues tener a una mexicana obviamente a esos niveles siempre será bueno, pero también es bastante irritante ver Barbie Frida Kahlo, ¿no? Por decir uno de los miles de variantes de productos. Y bueno, después de ese show, a ver, como yo lo interpreto, ya necesitaban un director de primer mundo y entonces te trajeron a ti. A ver, estoy... Mira, me encanta la interpretación y me encanta pensar, o me encantaría pensar que esa exposición, que tiene que haber sido alrededor de 98, 99, sí, en el Museo del Barrio, haya lanzado la fridomanía. Creo que es realmente el libro de Hayden Herrera, que se publicó un poquito antes, el que para el público americano pone a Frida en la intercontextualidad de muchas cosas. Y se vuelve una bandera que muchos estudios, que sean los estudios latinoamericanos, Women's Studies, Gender Studies, de repente ella ocupó un espacio muy particular. Y esa biografía de Hayden Herrera es la que creo que lanza la fridomanía,
que también hasta en México, no sé si te acuerdas, digo, muchos artistas empezaron a recobrar esa identidad y a trabajar en ese ícono que se ha vuelto y que se mantiene. Lo sorprendente es lo importante que sigue hoy teniendo esa... Sí, lo longevo, claro. Lo longevo y la importancia que sigue cobrando y teniendo, ¿no? Pero sí, es justo un poco después que me llaman, me invitan a candidatearme y a ser el director del Museo del Barrio. Y como bien recuerdas, eso fue en 2003 o 2000 que yo comienzo, con una atención que era propicia a East Harlem. Entonces, donde está el Museo del Barrio está en la calle 104, en la Quinta Avenida, y es el corazón de lo que sería uno de los barrios de inmigración latina, principalmente puertorriqueña, pero que había sido en su tiempo antes un barrio de inmigración italiana. Cuando los italianos se desplazaron, vienen los puertorriqueños, después también empieza a haber dominicanos, y en el momento en que yo llego más o menos a Nueva York, empieza a haber también una gran presencia mexicana. Entonces, eso también es parte de cómo el barrio en sí, o East Harlem, empieza a cambiar. Y cuando me proponen a mí de director, lo que no había ciertas tensiones, y me acuerdo de un movimiento que se llama We're Watching You, hacia el museo. Y pues de cierta manera, el hecho de que yo fuera el primer director no puertorriqueño, primer director mexicano, sí creó una cierta controversia, ¿no? Porque de cierta manera ese museo lo veían, ya que Puerto Rico tiene un estatuto particular en Estados Unidos, lo veían como una embajada cultural. Y que fuera un mexicano a la cabeza, tomar a la cabeza de esa institución, pues se sentían pues que había perdido a lo mejor algo. Y mi labor fue decir que de cierta manera las raíces puertorriqueñas nada más se harían más fuertes, pues porque era también la conexión y todo, siempre y cuando creciéramos todos, ¿no? Si es un árbol, de cierta manera, entre más haya ramas, que pueden ser las colombianas, las mexicanas, pues las raíces que son de donde comenzó serían también más fuertes. Y eso fue un poco esa metáfora que me puse como plan de trabajo también, lo que nos llevó a crecer tanto la institución y su relevancia dentro del ámbito cultural, ¿no? No nada más en lo latino, pero la competencia, yo quería competir con el Met, quería competir con el Guggenheim, y eso era decir, pues si a la gente, que seas latino o no, te gusta el arte, tienes que venir al Museo del Barrio. Y entonces, de cierta manera, eso fue un poco el plan de trabajo, era conversar y convertir y hacer, enaltecer la cultura latina en lo que tenemos todos de común, y luego exposiciones específicas para también ver las sutiles diferencias o que son las especificidades de nuestras diferentes historias también, ¿no? Pero que ante el público que todavía no conoce lo nuestro, decía, hay que unirnos para que la gente que ame el arte vea la calidad que hay a través de todo el continente, a través del Caribe, ¿no? Y poco a poco esa manera de unirse fue fortaleciéndose, al grado que también la gente del mundo del arte empezaba ya a seguirnos más y más. Y creo que la trayectoria sigue en esa manera. Leí un artículo muy bonito donde cuentas esta historia, ¿no? De We Are Watching You, y cómo llega un no puertorriqueño, pero además, insisto en el asunto de que tampoco te ves muy mexicano y tampoco tienes un nombre muy mexicano. Entonces, esa fue una labor tuya que me parece, por lo que contabas, que lo hiciste con la sensibilidad adecuada para poder cruzar ese puente, y al final de esa historia terminas diciendo, cuando me fui, ellos mismos, los que me estaban echando el ojo, son los que me echaron de menos, ¿no? Cuando me fui, lo cual me parece muy bonito. ¿Te fuiste y te fuiste a dónde? Pues me vine para acá, a Kansas City, o sea, después de 8 años de una aventura maravillosa en el Museo del Barrio, me invitaron a Kansas City y en efecto, un poco para responder a la pregunta de Alejandro, sí, a veces lo describo como el país más lejano que jamás he vivido, porque pues Nueva York o París y todo eso me parecían
predigeridos y preconcebidos ya también en mi mente. Y Kansas City no lo había visitado hasta que me invitaron a entrevistarme aquí, pero sí yo conocía la trayectoria y la calidad de las colecciones. Me acuerdo de clases en el Louvre, donde estudié historia del arte, ¿no? Donde se mencionaban las colecciones de Nelson Atkins, de arte chino, de arte europeo. Entonces, pero es interesante, el museo se llama The Nelson Atkins Museum of Art y no tiene una ciudad. Entonces, yo nunca puse cabos, incluso cuando me invitaron a entrevistarme la primera vez. Te digo, soy muy despistado y no sé mucho de geografía. Pero entonces es que hay Kansas City, Kansas y Kansas City, Missouri. Y dije, pues hay dos Kansas Cities, ¿a cuál voy? Y ya luego viene el mapa que están una al lado del otro, entonces es el mismo aeropuerto. Y curiosamente hoy, pues estamos aquí, es Kansas City, Missouri, donde está el museo, pero yo vivo en el estado de Kansas, que está a una cuadra. Entonces, digo, es esas cosas que no llega uno a entender, ¿no? Que hay miles de ciudadcitas. Entonces, yo no conocía Estados Unidos. Yo viví en Nueva York 10, 11 años, sin realmente conocer lo que es el Estados Unidos profundo. Nunca había ido a un Costco, you know, ahora aquí ya vivo todo ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que es una vida de ciudad, pero con las zonas conurbadas, y entonces que el shopping mall y todo ese tipo de cosas? Nunca lo había vivido hasta que llegué aquí. Y llego acá porque lo que aprendí en el Museo del Barrio, lo que logré hacer allí, dije, bueno, en primera, se puede reproducir con una colección que es de todo el mundo. Entonces hay colecciones, y entonces también hay comunidades seguramente de todo el mundo en Kansas City, aunque mucho más chiquito. Estamos hablando de una zona conurbada de alrededor de 2 millones de habitantes. Pero dije, quiero aplicar ciertas de las cosas y eso fue una oportunidad de tratar de llegar. Y de cierta manera ha dado buenos resultados. Usar la misma estrategia o la misma manera de abordar a las comunidades que en Nueva York se me dio, y luego aquí con mucho más, pues, diversidad también, ¿no? Entonces, evidentemente, llegué aquí un septiembre de 2010 y pregunté cómo se celebraba en el Museo el Día de Muertos. Y entonces todo el mundo me vio por extraño, ¿no? Porque aquí no lo celebran. Entonces dije, no, seguramente en el museo no lo celebran, pero hay comunidades hispanas y hay otras organizaciones que sirven y que están en diálogo. Y empecé muy rápidamente a encontrarme que Matthew Rhodes y que Guadalupe Center y otras organizaciones. Y dije, bueno, hay que invitar a hacerlo juntos. Y entonces, poco a poco, y de ese modelo que de repente se volvió muy exitoso, dijimos, bueno, tenemos una colección de arte de la India, ¿cómo podemos acercarnos a la comunidad que vive además al sur de acá, que vienen de Asia del Sur, a que vengan también? Entonces hicimos un festival, Pasaporte a India, y el Chinese New Year lo celebrábamos porque tenemos una colección y una comunidad asiática muy importante, poquito a poquito, y empezamos a multiplicar los festivales, uno en relación con esas colecciones y con la comunidad que está al lado nuestro. Y eso ha dado también muy buenos resultados. Así que es de cierta manera las lecciones que aprendí en el Museo del Barrio, podía amplificarlas, y eso fue un poco el reto que quise ponerme al venir acá. Bueno, mira, a mí me encantaría que hablemos también de la colección, por lo menos de una cosa que fue un highlight, un momento muy extremo en el mundo del arte, muy escandaloso, pues un logro increíble que pues no fue un logro, pero tocó a ti vivirlo y pues sí, fue tu logro. Que te encontraste una joyita en tu colección que nadie sabía que estaba ahí. Exacto. Bueno, sabíamos que estaba ahí, pero estaba en las reservas, porque estás refiriéndote a la pintura del Bosco, que representa a un santo. Entonces, es una pequeña pintura, no muy grande, estamos hablando y claro, es un fragmento de una pintura que tendría que haber sido más grande. Sabemos que es un fragmento. Y entró en las colecciones tempranamente, en los años 40, y entró como original del Bosco. Pero con los años,
¿no? Y con una mirada de algún curador, dijeron, no, esto debe verse Escuela del Bosco. Entonces, alguien lo degradó de original a Escuela de, y pues teniendo tantas joyitas que hay aquí, pues nosotros lo pusimos en las reservas. Cuando yo llego aquí, no es una de las obras que está en exposición, sino está guardada en la bodega. Y se estaba por celebrar el 400 centenario del Bosco en la ciudad de los Países Bajos, de Den Bosch, donde él estuvo activo, y iban a hacer la más grande exposición. Y no nada más, y esas grandes exposiciones antropológicas son muy importantes en nuestro mundo porque son las que, pues, reúnen a muchos estudiosos, se hace conservación, se hace mucha investigación. Y en esa aproximación nos llaman para ver si estaríamos dispuestos a que estudiaran ese panel que tenemos. Y pues, digo, pues son estudiosos, y claro que les abres las puertas y lo sacas de la reserva, lo llevan al estudio de conservación, lo hacen. Y se quedaron más intrigados, y entonces luego nos pidieron que si podíamos hacer más estudios y más rayos X, reflexología y cosas así. Y yo me desintereso, o sea, yo digo que llegaron, los saludé una vez, pasan meses, y a los muchos meses me habla el director del museo, y generalmente yo ya había accedido, ellos querían que si lo podíamos prestar, ya lo habíamos prestado para que lo investigaran, entonces si lo querían poner en la exposición, ya estaba como preestablecido que lo íbamos a prestar. Pero me habla el director, y en eso es cuando dije, qué raro, porque pues ya accedimos. Generalmente es cuando uno no accede a prestar algo, el director te habla, si te tardan en convencer porque es importante el proyecto. Pero como está, entonces lo tomo en la llamada, muy agradable, y me dice, oye, Julián, ¿estás sentado? Y es alguien que no conozco de mayor manera, ¿no? Yo, sí, estoy sentado. Y entonces me dice, pues te tengo una muy buena noticia, es que después de todos los estudios que hicimos y por los dibujos que están por debajo, es decir, que cosas que no se pueden falsificar, nos damos cuenta que ustedes lo habían degradado, pero no, esto va a ser una de las revelaciones de esta celebración, es que el de ustedes sí es auténtico. Entonces, claro, fue una sorpresa. Y me dice, pero no le digas a nadie, pero puedes venir a la inauguración para que hagamos la inauguración y la revelación de esto. Entonces fue muy bonito. Y la gran sorpresa es qué rápido la noticia esa, como en efecto, nunca me ha pasado algo tan bonito. Digo, generalmente muchos de mis colegas han vivido la degradación de autoría a copia o escuela de... Es triste, pero esto fue... Está bien, me tocó, es simple suerte de estar en el buen momento, en el buen lugar, pero fue muy bonito cómo giró internacionalmente, y también te dice a qué punto el lado un poco surrealista de este artista holandés sigue por chistoso, ocupando mucho espacio mental. Y yo creo que pues con nuestras conexiones también, con las colecciones reales en España, que tienen uno de los grandes frescos de él, y todo, sí, hubo mucho, se volvió así como pólvora. Desde Japón me llegaron text messages de Francia, o sea, mucha gente, wow, ¿por qué no nos habías dicho antes? Yo no sabía. Claro, llegó aquí le hicimos gran fiesta de su regreso, porque se fue como obra, y regresó como el hijo ilustre que habíamos enviado de viaje. Genial. Esa fue una preciosa historia. Buenísimo. Buenísimo. Muy interesante, ¿no? Digo, es una super colección lo que tiene Nelson Atkins. Yo también lo que estuve leyendo es que dentro de la tradición, que lleva muchos años la tradición de muchos museos privados y públicos en Estados Unidos, es ir armando una colección muy importante de arte del siglo XX y del siglo XIX, y Nelson Atkins es, yo creo que sí, me atrevería a decir, yo creo es la más importante en Estados Unidos, ¿no? Y la más grande que hay, ¿no? O sea, de este tipo de museos que son como privados públicos, ¿no? Ya son más, digo, empezaron siendo privados y acaban siendo públicos, ¿no? Pues el estatuto de este tipo de museos
es en efecto de ser un museo privado, porque está gestionado, no recibimos fondos públicos, por ejemplo, no está gestionado privadamente, pero para beneficiar al público. Entonces también nuestra manera de estar incorporados es como casi una institución de educación abierta al público. Pero somos, mira, nuestra colección, lo que es interesante, y yo creo que es parte de un fenómeno que en efecto fue muy importante al final del siglo XIX y al principio del siglo XX. Nosotros participamos del momento en que Estados Unidos empieza a crecer económicamente. Muchas ciudades compiten las unas con las otras. Aquí no hay la centralización que podría uno vivir en México, ¿no? En México, cuando casi todo está centralizado en México DF. Aquí las ciudades van compitiendo y depende, cada ciudad va teniendo riquezas en un cierto momento y otro, y aparecen grandes museos. El caso del Nelson Atkins, y es importante porque nosotros nos referimos a nosotros mismos como museo enciclopédico o museo global, porque tenemos colecciones de China, de arte asiático, de arte nativo indígena americano, de todas las culturas, que es el reflejo que sale del periodo del siglo XVIII, del enciclopedismo, que sale de la iluminación, y que de cierta manera, pues el Louvre, el British Museum serían como los grandes símbolos, ¿no? El Louvre en particular siendo el que almacenaba las colecciones reales, y después con la revolución se abre al público. Ese es el ideal de que el público tiene acceso a la cultura del mundo, no nada más lo tuyo, pero a la cultura de todas partes. Entonces, aquí en Kansas City también el señor Nelson, que viajó por Europa, de repente quería ver un museo. La señora Atkins, también habiendo sido expuesta a eso, dice, bueno, queremos que sea una gran ciudad, y un reflejo de eso sería tener un gran museo. Ninguno de los dos vivió para verlo, pero dieron toda su fortuna, y todas sus familias dieron la fortuna, y poco a poco fue evolucionando eso. Y abrimos las puertas en 1933, es decir, justo después de la Gran Depresión, y gracias a eso también pudimos coleccionar momentos en que la gente estaba vendiendo arte, tanto como en Europa, a raíz de la Primera Guerra Mundial, como aquí en Estados Unidos, porque la depresión que había llegado hacía que la circulación de obras originales empezara a fluctuar. Entonces, eso hace que la gente de la región, esto se vuelve para toda la región, estamos rodeados de 5 estados que seguimos siendo el museo más importante en toda la región, pues es el escaparate del mundo, ¿no? Es una manera de viajar tanto en el tiempo como en el espacio al descubrir obras que de otra manera no eran accesibles. Y si piensa uno, a 1973 también no había internet, no había iPads en el que tú pudieras ver todas las obras del mundo. No había ni siquiera una gran distribución de libros con fotografías a color de historia de arte. Eso sería mucho más tarde, porque eran precios imposibles. Entonces los museos sí se volvían el escaparate y la manera de acceder a la cultura del mundo, y siguen siendo eso hoy. Hoy no sé, digo, es una de las cuestiones que yo quiero defender mucho, la importancia de un museo enciclopédico, un museo que abre las puertas y el imaginario al mundo, en un momento dado en que mucha gente también está diciendo, bueno, pero pues es que cómo llegaron esas cosas, hay que devolverlo todo. O sea, ese tipo de discurso que problematiza la existencia del museo, creo que si uno lo ve bien, las ventajas de tener hoy en día colecciones de estas, cuando se pueden estudiar y todo, a pesar de que hoy viajamos con mucha más facilidad, pues sigue siendo una manera muy importante de estar en presencia de obras de arte del mundo, distribuidas por el mundo para que más gente pueda tener acceso a ellos, y que haya la diversidad de pensamiento que el arte nos acerca, ¿no? Que nos deja ver que el ser humano tiene tantas maneras de expresarse, defendiendo de donde uno nace, del tiempo, y es lo belloso de un museo como este, pues es que te das cuenta de la diversidad de creación que hay en el mundo, ¿no? Mariana, ¿tú quieres? No. Bueno, nada más, fíjate, es que ahora lo que mencionas es exactamente una de las inquietudes
más punzantes, ¿no? De los estudios culturales, pues de los últimos 20 años, digamos, es esta idea de la apropiación cultural, que es un dilema muy complicado. Es como bien dices, como vamos a llegar al Met y vamos a quitar todo y vamos a regresarlo a sus culturas originales y vamos a desmantelar el Louvre porque lo que está ahí es robado, o el museo, en fin. Tú lo vives ahora como en primer plano, ¿no? Es tu realidad, y me imagino que ese debate debe ser algo que no, pues que está continuamente llegando por diferentes lados. Totalmente, sí. Y son debates a tantos niveles, ¿no? Porque ya no nada más es qué es un museo, pero estamos hablando también de qué es la cocina original, qué es... Entonces, cuando uno empieza a ver la historia y cuando uno empieza a ver también cómo, pues, no hay nada, o sea, las cuestiones de apreciación de las unos y de los otros empieza en el momento en que alguien nace y se mueve de un pueblo a otro. Y definitivamente se ha acelerado todo eso con el tiempo. Se acelera a tal punto que, pues sí, a partir ya del Renacimiento de eso, los intercambios entre los diferentes continentes continúan. Y entonces también hay que asumirlo eso es como parte no nada más de la historia, pero hasta de los organismos que somos, que es parte de recibir, intercambiar y transformarnos, ¿no? Que no hay nada que no esté todo el tiempo en un flujo permanente de intercambio. Ahora, claro, los museos recibimos obras por diferentes razones y diferentes momentos y contextos históricos, ¿no? Las europeas, pues son a partir de la historia tanto colonial como imperial que tienen. Pero entonces no puede uno, o sea, es muy complejo repensar la historia como deshacerla, ¿no? Y lo que supone siempre es cuando paras hacia atrás, es decir, cuando algo es de algún lugar. Italia, por ejemplo, ha recuperado muchas cosas que a lo mejor no eran italianas, que a lo mejor eran griegas, ¿no? Pero entonces, bueno, pues se excavaron aquí. Son problemáticas muy interesantes, ¿no? De qué es oportuno. Pero a veces me gusta pensar casi al absurdo de llevar las cosas a sus últimas consecuencias. Porque si llevaras las cosas a sus últimas consecuencias, por ejemplo, pues un retrato no debería de existir en ningún lugar, porque debería estar nada más en la familia. Pero ya como la familia del retratado, también el retratado ya murió, pues pongo en la tumba, entonces ya hay que destruirlo. O un paisaje, pues entonces si hay que devolverlo a algún lugar, pues no es ni el artista, hay que devolverlo al lugar donde fue pintado. Entonces, me gusta pensar qué serían las últimas consecuencias en cosas así, ya también llevándolo casi a un lado. Porque entonces lo que estamos diciendo es hay que privarse de lo que estamos beneficiados, porque también tenemos, por ejemplo, yo te digo, la obligación educacional y la motivación de poder demostrar que hay diferentes culturas se puede hacer únicamente porque tenemos ejemplos de diferentes culturas, ¿no? Y muchas veces este diálogo se vuelve también un diálogo nacionalista, ¿no? que se exacerba. Y digo, yo habiendo trabajado tanto en Egipto, por ejemplo, como de repente dices, bueno, si todo se regresara a Egipto, nadie gozaría de eso, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede hacer una mejor distribución? Porque la apreciación de esas cosas, de las piezas, el estudio de eso, se enriquece también de que haya el acceso de diferentes personas con diferentes percepciones, con diferentes culturas, para estudiar la riqueza de las diferentes culturas. Oye, y hablando de eso, el tema que está en boga, que ha estado negociándose desde hace muchos años, lo del regreso del penacho de Moctezuma, pero ahora este gobierno que tenemos, pues lo está usando ya como, pues discúlpenme, excuse my French, como dicen en inglés, pero nomás para armar más pedo, ¿no? No sé cómo lo veas tú. Discúlpame, Julián, por mi léxico, pero es que me parece que es eso, o sea, llega a un tono, justo lo que decías, nacionalista, y nada más
como para armar un poco más de bronca, como si nos hiciera falta un poco más. No, y lo que pasa es que la cultura, de cierta manera, siento que muchas veces es tomada, porque son cuestiones simbólicas, ¿no? Y entonces, a veces el simbolismo es más fácil de sobrellevar que la realidad. No hace más de 3, 4 días estaba platicando de una instalación que tuvimos en el museo de arte de las planicies americanas, entre las cuales había una especie de penacho, también un arte de plumario, lo que sería una regalia de aquí, y lo difícil que era ponerlo en una vitrina, en primera porque las plumas y la estática de la vitrina se movía, y, o sea, y eso, que esta es una pieza bastante más reciente que lo que sería el penacho de Montezuma. Entonces, sí, lo que he visto también es el museo que tiene el penacho diciendo la fragilidad de... Y puede ser que, digo, viendo lo difícil que es instalar una pieza de plumas y moverla y todo, que puede que tenga razón. Pero es ahí donde también la cultura siento que es universal. Y en efecto, a lo mejor ese penacho es muy importante, pero el que regresase a México o el que no regresase a México ya se ha politizado tanto que se vuelve casi que hace olvidar los cientos de obras maravillosas que están ahorita en México, ¿no? Entonces, yo preguntaría siempre ¿ya tienen, digo, el Museo de Antropología es uno de los más bellos y más ricos museos que hay en el mundo, y cada vez que voy a México es uno de los que visito también porque siempre está actualizado, están haciendo... Pero no creo que, o sea, cambiaría ni tanto la visitación. Si llegase a México de manera temporal, yo creo que sí habría colas enormes para verlo. Pero si ya se quedase de manera permanente, también el interés pasaría y se olvidaría. O sea, yo creo que a veces sobrevaloramos también esas dimensiones de mostrar porque están siempre, entonces ya los tomamos un poco por hecho, ¿no? Y yo creo que simbólicamente, claro, no sería maravilloso tenerlo si es el único y si eso sería genial. Pero por otra parte, también si se la historia de por qué está allí, pero sí, eso se vuelven, te digo, actos simbólicos que llaman la atención y que después toman su vida por sí misma. Ahora, no creo que quisiera nadie de las personas que están en discusión de eso que se destruyera el penacho si está en esa fragilidad que aparentemente dicen estar. Claro. Oye, digo, ya se nos está acabando un poco el tiempo, pero antes de irnos, a mí sí me gustaría saber, digo, ahorita es un tema que está muy vigente, especialmente entre los jóvenes y todo, es el tema de los NFTs, los Non-Fungible Tokens, ¿no? La verdad es que me gustaría saber, digo, yo lo he investigado mucho, creo que es una tecnología que va a revolucionar no el arte, pero sí los derechos de autor. Y por ahí yo creo que va un poquito en la idea eso y creo que por ahí va. Pero sí me gustaría la opinión de un experto en arte y que está muy metido en el mundo del arte físico. ¿Cuál es tu opinión sobre esto, no? Porque digo, la tecnología es admirable, lo que trae detrás todo esto, pero lo que creo que no es, no lo llamemos válido, pero creo que no va por ir a comprar GIFs de changuitos o de gatitos, ¿no? Sino que yo creo que hay un trasfondo y yo creo que sí podría ser una opción, especialmente para, a lo mejor el arte plástico no, pero el arte, la literatura, los derechos de autor de libros y de música, creo que por ahí va una cuestión del futuro, ¿no?
Totalmente. Y mira, me he clavado muchísimo en estudiar eso porque sí definitivamente abre perspectivas y posibilidades muy únicas y ha sido algo que sí, el último año estamos pensando, incluso a lo mejor haremos algunas ediciones de NFTs nosotros como museo. Pero lo importante, digo, uso la analogía de que los NFTs están ahorita paralelamente a lo que si hubiéramos estado hace 130, 150 años viendo el nacimiento de la fotografía, ¿no? Y el nacimiento de la fotografía era químicos o una placa de cobre o en un vidrio. O sea, eran más bien invenciones que poco dirías, no, es que soy un artista. Entonces, tiene muchas dimensiones la fotografía, entre las cuales una es la fotografía artística, pero era una invención tecnológica. Y si tú ves que sean los primeros daguerrotipos o las primeras planchas o las primeras impresiones de los químicos reaccionando a la luz y haciendo las primeras fotografías, poco podría saltar uno a imaginarse que eso te va a llevar al cine. Sí. ¿No? Porque al final de cuentas, o sea, ya tienes que llegar a Woodbridge y todo eso va a ir saltando. Entonces, yo siento que estamos así en el balbuceo de qué es la tecnología esta de los NFTs y quién nos puede hablar. Pero alguien me dijo el otro día otra metáfora muy interesante. Dice, es que los NFTs al final de cuentas es como una canasta de reglas legales. Y por eso, y en esa canasta de reglas legales también puede haber una imagen, pero también es un contrato inteligente, también, o sea, entonces tiene muchas dimensiones de lo que uno puede usar. Yo en el mundo del arte lo que he visto que me interesa mucho es, por ejemplo, la posibilidad de, con una cámara de alta resolución, escanear una pintura. Esa pintura se escanea con una alta definición, se transforma en un NFT y el NFT está en la blockchain, es decir, que está publicado y públicamente accesionado en una manera descentralizada, es decir, no está en mi archivo en Nelson Atkins, está en todas partes. Y entonces a lo mejor si yo te presto ese cuadro y tú me lo devuelves un año después, yo con la misma cámara puedo escanearlo y esa cámara me dice, sí, corresponde a ese NFT que está. No te lo cambiaron. Ahora, si me devuelves uno falso, escaneo eso y el alta resolución me va a decir, esta no es. Y hay algo raro. Entonces, para autentificar, para legitimar, podría ser. Otras personas me han dicho, bueno, es lo mismo que a lo mejor el registro, ¿no? Cuando uno compra una casa o un coche, tienes que registrarlo. Entonces, hoy el registro pues, está centralizado en la ciudad donde uno compra una casa. El hacer un NFT como certificado de esa compra-venta, pues está descentralizado y estaría accesible en todas partes. Entonces, también comprobar si eres el dueño legal de lo que dices que eres es más fácil. Y luego hay NFTs que tienen, sí, una imagen o que están, ¿no? Y Beeple, cuando lo vende una imagen en $69 millones, todos nos despertamos. ¿Qué es esto? Mucha gente dice, bueno, es que a mí no me gusta. Y ya no es que nos guste o no nos guste, como la fotografía al principio, la gente dice, no, es que esto no es arte. Bueno, te puede gustar o no, es una técnica, es una tecnología y hay miles de aplicaciones. Entonces, yo lo que veo es que las aplicaciones para un museo como el nuestro, pues por una parte, desde documentar y autentificar nuestras obras, o crear un NFT que te lleve a ver, por ejemplo, en el caso del Bosco, pues los rayos X que nos ayudaron a probarlo. Entonces, es todo un paquete digital que puede existir. Luego, la idea de hacer ediciones, pues siempre hemos hecho ediciones. La fotografía se puede editar en muchas, una litografía, un grabado, son ediciones. Puedes hacer ediciones, ya sea de obras que existen en tu colección o crear nuevas con los artistas digitales y contemporáneos que hagan ediciones y las vendes a través de este certificado, ¿no? Que es el digital. Entonces, hay miles de maneras en lo que vamos a interpretar y uno que también me interesa mucho es pensar
qué puede el propietario de un NFT, qué tipo de membresía le puedes dar, porque a lo mejor podría ser otra manera de ser miembro de algo, ¿no? Entonces, por adquirir este NFT, tienes derechos de membresía en esta institución. Entonces, son miles, estamos viendo el nacimiento de algo que está evolucionando también es como un vocabulario nuevo que evoluciona cada día también. Y estoy investigando qué serían las aplicaciones posibles, también con un gran pensamiento de que tiene que ser accesible, que puede ser para dar más acceso a las colecciones, para dar el placer de descubrir el arte, de tener a lo mejor una sensación de pertenecer o de ser parte de una comunidad, y al mismo tiempo que sea sostenible ecológicamente, ¿no? Entonces estamos viendo todas esas dimensiones ahorita. Wow. Súper interesante. Sí, digo, Sí. hasta para hacer una especie como de IPO de una obra, ¿no? Como dices, el Bosco, tú puedes venderlo como si fueran acciones, y si tú con ese cuadro haces libros, camisetas, tazas, lo que tú quieras, el mismo gallito que tienes, ¿no? Ahí a un lado y que esté en tu taza, tú lo puedes vender como si fuera un IPO, como si fueran acciones de una empresa, donde pues cada vez que yo haga una tacita y vendo una tacita, recibo una regalía, ¿no? Digo, en el arte plástico es un poco más difícil, pero en la música está muy marcado, ¿no? Y por eso ahorita oímos que compran los catálogos de canciones de Bruce Springsteen en $500 millones. Dylan. O de Dylan o de Neil Young y todo eso, pero sí son aplicaciones, y la verdad es que es interesante vivir ese futuro, ¿no? Como dices, vivir el proceso de la fotografía como tal, como un experimento, está espectacular, ¿no? Y tú metido tanto en el arte y que estés tan empapado, esto es también muy bonito. Sí, sí, bueno, y va a ser fascinante ver a dónde llega eso, ¿no? ¿Qué posibilidades abre? Va a ser muy interesante. No, cómo no, claro que sí. Caray, no sé cómo andamos de tiempo, mi queridísimo. Nos tenemos que ir. No me digas. Pero está interesantísimo. Hay que invitar otra vez a Julián. ¿Sabes qué? Vamos a hacer un NFT. Hay que hacer un NFT del podcast. De zona de contagio. Un NFT de zona de contagio. Te vamos a tener que pedir que nos asesores para ver cómo hacer eso, porque sería buenísimo. Pero fíjate, a mí me hubiera gustado muchísimo mencionar, por ejemplo, de los muchos shows increíbles que tuvieron en el Museo del Barrio, un show que yo pienso que no tiene precedente, que fue el de Hispanic New York. Sí. Fue un show increíble en el cual, con la ayuda del gran Mike Wallace, gran historiador de la ciudad de Nueva York, y nuestra querida Carmen Bullosa, se armó, y bueno, con tu equipo, obviamente, armaron este show increíble sobre la influencia de la hispanidad, de donde quiera que sea, en Nueva York, desde que la ciudad ni siquiera se llamaba Nueva York, ¿no? Y esas fueron maravillosas investigaciones. Esta fue la exposición con la que reabrimos después de una ampliación que hicimos. Y en efecto era documentar un poco cómo, pues, Nueva York ha tenido una presencia hispana legendaria y cómo han sido esa presencia tanto absorbida o rechazada. Entonces fueron muy bonitos momentos, y se veía en el arte también expresado de una manera muy padre. Buenísimo. Sí. Sí, solo para despedirme, yo quisiera decir que, como sabes, Julián, vivimos en un país, independientemente de lo que dijo Nave, lo que ha sucedido en los estadios de fútbol, en el estadio de fútbol, pero en un país en donde se asesinan a periodistas continuamente, y que se está intentando poner atención a eso. Y solo como para honrar a tu abuelo, que murió por estar haciendo un documental de la Guerra Civil Española, hacerle un homenaje a esta labor también tan castigada desde hace tantos años, y que ahora lo estamos viendo el día a día aquí en México. Pero bueno, ahora sí, pues, salud por eso, y por el arte y por tu trabajo. Salud. Gracias. Salud. No, pues muchas gracias. No, hombre. Gracias. Y gracias por la invitación. Y bueno, y esperemos que el arte y que su difusión sí nos unan y que nos den ese aliento, esa esperanza y esa inspiración que, pues, es la que nos mantiene. Y sé que
una de las cosas de cuando voy a México es impresionante la cantidad de increíbles instituciones que hay, de los museos y el arte que hay en México, y sobre todo también la labor impresionante que hacen para sacar adelante justamente la cultura. O sea, que siempre la energía que hay en México es algo también que hay que celebrar. Claro, claro que sí. Buenísimo. Buenísimo, pues Muchísimas caray. gracias, Julián. La verdad es que una súper plática, como hemos visto. Y bueno, Pues te mil agradezco tu gracias. tiempo, agradecemos tu sabiduría, tus comentarios, ¿no? Y ahora sí que dejo a Nayef que se despida, como Sí, suele pues ser. muchísimas gracias, Julián. Es un privilegio, un honor tenerte. Yo tenía muchas ganas de tenerte aquí desde que empezó este espacio. Quizá hubiera sido mejor en un tiempo que no hubiera guerra, hubiera sido mejor Claro. en un tiempo que no mataran gente en los estadios de fútbol, pero la vida continúa y como bien dices, de todos modos no hay mejor reflejo y no hay mejor visión de nuestra compasión que el arte. Y bueno, creo que no había persona más adecuada para tener hoy con nosotros que tú. Y pues nada, ya vieron, aquí ya tenemos al gran Julián Zugazagoitia, heredero de un linaje impresionante, con un abuelo al que la República Española le debe muchísimo, y una madre que, bueno, ¿quién no conoce a San Alexander? Y un padre que también es un científico, que también habría que hablar de él en algún momento. Pero bueno, gracias por estar aquí, gracias por venir a Zona de Contagio. Píquenle al me gusta, díganle a sus primos, a sus vecinos, a sus tías, que vengan a oír a Julián Zugazagoitia. No hay tantas oportunidades. Así que queremos que sea aquí donde lo conozcan, que sepan quién es nuestro gran amigo Julián. Gracias. 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 Y hasta pronto.